Buenas, queridos amigos y hermanos en Cristo. Os habla el pastor John Ugalde, pastor de la Congregación Cuerpo de Cristo y Remar Bolivia. Quisiera aprender juntos con ustedes un poquito para saber dónde estamos pisando, ¿no? Porque creyentes, si te das cuenta, hay hartos creyentes, hartísimos diría yo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es esto? A ver. ¿Cómo puede ser entonces que nuestro país tenga un 30-35% de cristianos evangélicos y vamos a decir un 65, un 70%? Pongamos que hay 20% de cristianos evangélicos y 80% católicos, estemos viviendo lo que estamos viviendo. Delincuencia, brujería, maldad. ¿Cómo puede ser que siendo creyentes, Guatemala, 50% creyentes evangélicos, el país está en la corrupción de maras, asesinatos, secuestros, violencia, inseguridad? ¿De qué vale tanto número si no operan? Pablo llegó a decir, yo hasta he llegado a todos los países conocidos, entre comillas, llevó el evangelio uno. Por eso hay muchos creyentes carnales, naturales. Entonces, todas las cartas del Nuevo Testamento, incluidas las del libro de Apocalipsis, cuidado, de cada una de esas iglesias podemos aprender muchas cosas que nos pueden tocar a nuestras vidas, pues nuestra vida, o nuestra congre, o nuestro trabajo, o nuestra vida familiar, ¿no? Hay consejos, hay instrucciones y hay una iglesia en concreto en el Nuevo Testamento, la iglesia de Corintios. Fue una iglesia con muchos problemas y divisiones internas. Si hacemos una radiografía de las iglesias, esto es muy común. Divisiones internas, peleas, pleitos, contiendas, carnalidades. Y esto es el pan nuestro de cada día en las congregaciones. Pablo, que estuvo en esta ciudad unos 18 meses, contaba con la ayuda de un matrimonio ejemplar que ayudaba harto, que eran Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila, como la quieres llamar. Después que Pablo se marchó de esta congregación en la ciudad de Corinto, fíjate, ¿no? Dice que en esa iglesia también apareció otro gran hombre de Dios, un hombre que ayudó mucho, fue Apolos. Ferviente en espíritu, dice, y poderoso en la palabra. El problema de los corintios, de la iglesia de los corintios, que estaba en la ciudad de Corinto, no era que tenía un mal liderazgo, no, era un buen liderazgo. ¿O que habían recibido mala enseñanza? No, la enseñanza era muy buena. De Pablo, Priscila y Aquila, de Apolos, o sea, los maestros, los pastores, eran todos de muy buena calidad, con una enseñanza muy buena, por si acaso. Entonces, cuidado, ¿no? No podemos echar la culpa, es que Pablo era malo, es que era malo No, nada de eso. Todo lo contrario. Los hermanos que se congregaban en Corintio sí que venían de un contexto de idolatría y paganismo, como vinimos nosotros. Habían venido un contexto de mucha idolatría e incluso algunas hermanas, vamos a llamarlo, de esa congregación venían del contexto de la prostitución. Ahí Pablo, en esa iglesia, dice a las mujeres que se pongan un velo, que se cubran como señal, dice, ¿no? Ahí, como señal. ¿Por qué? Porque algunas mujeres que venían a la congregación donde pastoreaba Pablo, pues la señal de que estas mujeres habían hecho la prostitución, se les rapaba el pelo, entonces llegaban a la congregación con el pelo rapado, entonces todos identificaban que estas mujeres venían de un contexto
de ese tipo. Entonces decía, cubriros la cabeza con un velo, con un pañuelo, ¿no? Para no avergonzarlas, ¿no? Y solo se dice a la iglesia de Corintio eso. A las demás iglesias nunca se refiere Pablo que se pongan un velo en la cabeza o un pañuelo. Solo a la iglesia de Corintio, si te das cuenta, ¿no? Que se cubran. Una vez que crezca el pelo, ya no hace falta el velo. Aparte de este tema, tenía muchos problemas la iglesia de Corintio. Un desorden en los dones. Era un desorden total. Aparcaban la palabra, se dedicaban a hablar en lenguas, a profetizar, desordenadamente, se emocionaban allí. Entonces era un gran problema. Incluso cuando hacían Santa Cena, imagínate, no es como lo hacíamos o lo hacemos nosotros ahora con una copa de vino o varias copitas de vino o de mosto con trocitos de pan, ¿no? Entonces ellos hacían fiesta y banquetes en las Santas Cenas, imagínate si estaban desubicados. Celebraciones tremendas. Y había gente muy pudiente, con mucho dinero, en la congre, y se llevaba su comida riquita a la congregación, su bebida. Otros casi no tenían dinero y al tener poca economía, pues comían muy poquito, ¿no? Incluso algunos miembros de la iglesia de Corintio se embriagaban. Fíjate hasta dónde llegaban. Pero dentro de la congregación. Entonces Pablo les escribe a la iglesia de Corintios una de estas cartas. Manda dos, pero posiblemente ha habido alguna más. Primera y segunda de Corintios. Y vamos a leer un poquito. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. De manera que yo, se pone en primera persona Pablo, hermanos, habla a los creyentes, obvio, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños sin Cristo. O sea, como había tanto desorden, tanto emocionalismo, eran inmaduros. 2. Os di de beber leche se le da a un bebé, y no vianda, algo sólido, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. 3. Porque aún sois carnales, o sea, todavía eran carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, fíjate, ¿no? Pregunta, ¿no sois carnales y andáis como hombres? 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. Pregunta a Pablo, ¿no sois carnales? 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Le dice. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno os ha concedido el Señor. 6. Dice Pablo, yo planté, yo inauguré la iglesia, yo fui pionero. Apolos regó, o sea, Apolos siguió, luego continuó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, o sea, ni el que riega, o sea, ni yo que lo comencé, ni Apolo que fue el que siguió la obra, sino Dios, el que da, claro, el crecimiento. 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. O sea, la recompensa viene según nuestra labor. Cuidado. Si tú estás en la congre y no haces nada, pues no esperes recibir algo más de los que hacen mucho más que tú. 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, cuidado. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, el resultado. 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Mira a ver. 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Pregunta si usted cumple con estas características. Pablo tenía la costumbre, cuando implantaba una iglesia, pues él nombraba, vamos a decir, pastores, ancianos,
y los dejaba ahí con sus ayudantes, con gente más o menos preparada, diríamos, ¿no? Fiel. Entonces dice que él se iba a otras congregaciones que abría él y establecía iglesias. Y le llega a Pablo un informe de una familia, de lo que está ocurriendo en la iglesia de Corintios. Y le informa y le dice, mira, aquí en la congregación hay algunas personas, que no son pocas, que crean mucha división. No andan bien. Esto pasa en muchas congregaciones, no solo en Corinto. Y Pablo les dice, este mensaje hablo a creyentes, a hermanos, a convertidos. No habla a gente de la calle. Habla de creyentes. Hay creyentes carnales, naturales y espirituales. O niños en Cristo también, ¿no? Entonces, fíjate tú, ¿no? Carnales, cristianos carnales, o sea, mundanos, diríamos. Puede haber en tu congregación, en tu célula, o incluso tú puedes ser un creyente carnal, posiblemente sí. Personas que se congregan, sí. ¿Leen la Biblia? Se supone. ¿Están bautizados? Sí. ¿Llevan años en la congre? Puede ser que también. Pero están llenos del mundo y de sus valores y de sus pensamientos. La iglesia, al trabajo a la iglesia, la fiesta, el no sé cuánto. Y a este tipo de creyentes Pablo llama creyentes carnales, con falta de madurez, limitados. Y Pablo no les podía hablar cosas más profundas, no entendían. Entonces decía, os tengo que hablar como niños, como jovencitos, como recién convertidos, y lleváis la congregación tiempo, pero vuestra forma de pensar, vuestra mentalidad sigue siendo la misma o muy parecida a la que vino aquí a la congregación. Coimeáis, mentís, fornicáis, adulteráis, golpeáis a las mujeres, tomáis, o sea, más o menos hacéis lo que hacíais antes, pero ahora en la congregación y encima desordenados, y Dios os ha regalado dones y lo estáis destrozando todo. Entonces, Pablo habla también en 1 Corintios 13, cuando habla también del amor, ¿no? Las virtudes del amor. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, juzgaba y jugaba como un niño. Mas cuando fui hombre, dejé lo que era niño. Un niño no se le puede decir que comparta cosas que compartiría un adulto. No tiene la mentalidad, no tiene la capacidad, no tiene la madurez para hacer eso. Entonces, y da el ejemplo, os di de beber leche. Leche se le da a los niños muy jóvenes además, ¿no? Entonces, ¿en qué se basaba Pablo para decirles esto? ¿Cómo Pablo hablaba tan claro? Lo que hacen dentro de la congregación son rasgos muy del mundo, carnales, con mucha división. Hacían pequeños grupitos, ¿no? Haciendo show. Si usted es una persona que busca la paz, que usted no es celoso, envidioso, chismoso, estás entendiendo que el Evangelio, donde tú estás plantado, tienes que crecer. Esa es la evidencia que tú estás avanzando. Si tú llevas en la congregación, si llevas 2 años, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de cristiano y sigues ahí sin crecer, asistiendo, no colaborando, no profundizando, no se ve un fruto del Espíritu Santo en tu vida, llegas tarde a las congregaciones, criticas, murmuras, juzgas, usted no está creciendo. Usted es un tapón, usted es un impedimento. Alguien diría, usted igual no ha nacido de nuevo, diría, ¿no? Yo ahí no me meto. Entonces, Pablo también, o el escritor de Hebreo, puede ser Pablo, puede ser Apolos,
unos dicen que es Bernabé, bueno, no importa, no tenemos la persona que lo escribió, pero ¿qué dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 13, verso 5 al 9? Aquí también la persona que escribió el libro de los Hebreos conocía muy bien la ley, la Torá, los sacrificios. O sea, fíjate, no era una persona así cualquiera. Por eso muchos se inclinan que pudo ser Pablo, ¿no? Por el conocimiento que tenía, ¿no? Pero podía ser Bernabé también, que tenía un gran conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos vamos a Hebreos, capítulo 13, versos 5 al 9, también el escritor dice esto: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Por qué? Porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Fíjate, ¿no? Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta. O sea, imitar su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, no seas inmaduro, carnal, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con vianda, no con comida, que nunca aprovecha a los que se han ocupado de ellas. También algunos, debiendo ser maestros, pues todavía están ahí, ¿no? Cristianos con poca estructura, con poca autoridad, con poca madurez, con muchas debilidades, con mucho pecado arrastrando. Entonces, creyentes que no crecen, pasa el tiempo, más de lo mismo. Pablo dice que éramos colaboradores de Dios. Somos instrumentos de Dios, está diciendo. Entonces, hemos detectado 10 características de los cristianos carnales. Vamos a ver si estas 10 características alguna te toca o estás en eso. 10 características de los cristianos carnales. Primera característica: un cristiano carnal se mueve por sentimientos, por emociones. No es malo expresar emociones y sentimientos, cuidado. Sea llorar, estar triste, contento, reír, pero las emociones son fluctuantes, cambiantes. Ahora voy a la congre porque me han dicho que soy diácono, no sé qué o no sé cuánto, porque toco la alabanza, pero si no soy diácono no voy a la congre, voy cuando quiero. Si no toco la alabanza, pues no, tampoco asisto regularmente. Me llamaron la atención, ya no vengo a la congre. Poco estables y muy identificados al sistema del mundo como Lot. Primera característica: se mueve por emociones. Segunda característica: no aceptan un no como respuesta. No aceptan que Dios los corrija, ni el hombre, ni la autoridad. Son caprichosos, rechazados, siempre con caras largas. A Caín le cambió el semblante cuando Dios no aceptó su ofrenda. El niño consentido avergüenza a su padre y a su madre también, ¿no? Siempre quieren tener la razón y siempre quieren salir airosos de todo. 3. Hacen las cosas para ser vistos. El cristiano carnal quiere ser visto, honrado, elogiado, aplaudido. Y no pueden pasar y ahí que inadvertidos. Yo lo hice, yo ofrendé, yo ayudé. Pablo dice: yo ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. El que se tiene que ver es a Cristo, no a mí. No se tiene que ver mi denominación, se tiene que ver a Cristo en mí. Eso es lo importante. Entonces, vemos la carnalidad, la infantilidad. 4. El cristiano carnal se ofende fácilmente. No cuentan conmigo, no me llamaron, no me saludaron.
está siempre muy susceptible a lo malo, es totalmente inmaduro, totalmente rechazado, tienes que no sabes ni cómo hablarlo, porque en todo le sienta mal, o sea, es una persona que puedes contar muy poco con él. 5. El cristiano carnal es muy celoso, tiene miedo de perder su posición. Si está la alabanza, si subimos a alguien que canta o alaba mejor que él, si me supera, empieza a meterse con él, se cree que le pueden quitar el puesto, llevo más tiempo, se cree imprescindible, no se deja ayudar, no se deja enseñar, no aprende de la otra persona, sino hace lo que sea para buscarle los fallos, para enterrarlo. Fíjate, ¿no? A Pablo le ejecutaron en Roma, le cortaron la cabeza, pero la iglesia siguió hacia adelante. Él dijo, yo estoy dispuesto a ser sacrificado, pero el evangelio va a correr. Estoy en la cárcel, pero el evangelio está corriendo. No somos imprescindibles, o sea que, cuidado. 6. No somos imprescindibles. Si te crees imprescindible, no dejas crecer a nadie, no enseñas a nadie. Yo he visto que mucha gente, bastante gente, no enseña a nadie para que no lo superen. No enseña a nadie, hay gente que no enseña nada. No quieren que aprendan y le superen. 7. Siempre están a la defensiva. El cristiano carnal siempre está a la defensiva. Hablas en una enseñanza y dice, eso es lo que ha dicho el pastor, lo ha dicho para mí, lo ha dicho por mí. No me considera. Pero cuando uno comparte la palabra, no lo hace para una persona, lo comparte para toda la congregación. Si usted es una congregación que se siente cómodo, su carne se sienta cómoda, usted está haciendo un flaco favor a su vida, porque no está aprendiendo nada. Necesita muchas veces ser confrontado y sacar la basura de tu corazón continuamente. La iglesia es el taller de Dios, donde voy curando mis heridas, las llagas, donde cambio actitudes, donde soy confrontado con mis actitudes para cambiar, donde estás cómodo, te dan el sermoncito, cantas 4 canciones y te vas a tu casa, ¿para qué? ¿Para qué? Si Jesús entrara en tu congregación, en tu familia, en tu casa, y estuviera un día contigo, con tu familia, seguro que nos diría muchas cosas que tenemos que cambiar y nos confrontaría. Entonces, a una iglesia en Apocalipsis le dijo, mira, ustedes, la Odisea, os habéis enriquecido y ustedes decís que no tenéis necesidad de nada. Y dice, yo estoy a la puerta, quiero entrar, me tenéis fuera. O sea, no dejes a Jesús fuera de tus decisiones. Qué bueno que alguien te enseñe. Ustedes son privilegiados que tienen una congregación, alguien que los esté enseñando. 8. Un cristiano carnal no está dispuesto a cambiar, siempre se justifica. Y eso le pasa a la mayoría. Todos tenemos que cambiar áreas continuamente. No es que yo soy así, no puedo, lo intenté. Una vez los discípulos de Cristo le comentaron, Señor, hemos visto a uno que no es de nosotros en la calle echando fuera demonios. Y lo hacía en tu nombre, pero no es de nuestra congregación, no es de nuestra denominación. ¿Quieres que oremos y que caiga fuego del cielo? Y los fulmine. Y Jesús dijo, uy, cuidado, alto, ¿qué os pasa? Entonces no sabéis de qué espíritu está, no sabéis, cuidado. 9. Hay cristianos carnales, ¿cómo se sabe también? Condenan a otros para justificarse ellos. Ellos siempre quieren salir airosos. Y esto le pasa mucho a los niños, pero también a los adultos. ¿Quién pintó la pared en el kinder? Yo no, fue él. No fue el otro. ¿Quién fue? Crecemos. Fumar no es tan grave. Es peor criticar, seguro. Sí, las dos cosas son malas, obvio.
reconoce las cosas, fui yo, tengo este problema, el problema mío es de orgullo, es de rechazo. Ten paciencia conmigo, estoy en restauración. Estoy en restauración. Científicamente dice que cada 7 años nuestro cuerpo se va regenerando. Por fuera este envase se va desgastando, pero el hombre interior se va renovando cada día. Y 10 y último, otra característica del cristiano carnal, son inseguros y son inconstantes y poco fiables. Hoy dicen una cosa y mañana dicen otra. 1 Corintios 15:58. Fíjate lo que nos dice este versículo, que es bien importante, que Pablo también se lo dice a los corintios. Así que, hermanos míos, amados, o sea, Pablo los quería, estar firmes y constantes, creciendo la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuidado. Por favor, el trabajo que estamos trabajando en el Señor no es en vano. Romanos, capítulo 12, verso 1 y 2 también nos dice algo Pablo a la iglesia de Roma, que no eran romanos, eran judíos que vivían en Roma, por si acaso. También les llama la atención y habla de renovarse. Y dice así, Romanos, capítulo 12, verso 1 y 2. Las visitas que Pablo hizo a Roma, ¿no? Qué importante, ¿no? Habla de los deberes cristianos, ¿no? Y dice así la palabra de Dios. Romanos 12 hemos dicho. Habla de renovarse, ¿no? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. El cristiano carnal no le da igual la voluntad de Dios, hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. No sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida, ni le interesa. Su prioridad es ganar dinero, trabajar, vivir bien, viajar, ir a la congregación, tener buena ropa, un buen carro, buenas relaciones, y usan la iglesia como trampolín para hacer relaciones públicas y creen que la iglesia es un club social, donde todos somos amigos y aleluya, aleluya, cada uno con la suya. Cuidado, no seamos cristianos carnales. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos porque queremos renovar nuestro entendimiento. Jesús, queremos renovar nuestro corazón, renovar nuestra comunión personal contigo. Queremos alimentarnos de tu palabra, beber de tu espíritu cada día. Señor, no queremos estancarnos, quedarnos quietos, parados, justificarnos, estar ahí inconstantes. Queremos y ponemos un corazón dispuesto a cambiar, no solo a mejorar. Poda lo que tengas que podar, arranca lo que tengas que arrancar, pero Señor, no seas indiferente con nosotros, Señor. Sacúdenos, avívanos, Señor. Señor, gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga.